Buenos días. Bueno, vamos a hablar de vacunas y vamos a hablar de bulos, y vamos a hablar de mitos, y vamos a hablar de desinformación. Habéis hablado un poquito antes de comunicación también entre médico y paciente. Tenemos un gran problema de incomunicación o de falsa comunicación. Y también has mencionado, Sandra, al doctor Google, que yo creo que es uno de los inmensos y grandísimos problemas que tenemos. Como todos ustedes saben, el doctor Google, que dice ser un buscador, pero es mucho más, lo que nos hace con sus arañas y con sus cookies es devolvernos siempre el espejo de lo peor que somos. Si somos muy listos y muy inteligentes, sí, nos da una herramienta muy buena, pero si somos fáciles de convencer, si somos ingenuos, multiplica por 1000 nuestra ingenuidad, porque nos devuelve siempre lo que queremos escuchar. En el caso de las vacunas, es un fenómeno absolutamente mundial, el rechazo, el negacionismo que existe, ¿no?, solo con esto. Y vamos a hablar con médicos que nos van a contar cuál es su experiencia cuando, después de consultar con el doctor Google, llega el paciente y sabe mucho más que el médico y se lo cuenta mucho más, ¿no? Y vamos a hablar también con nuestro superviviente de hoy, que le voy a mencionar, aunque será el último que hable, pero es Javier Otero, que es superviviente de cáncer de pulmón, que acabamos de dar la noticia que el cáncer de pulmón es el que produce más muertes de todos, en un contexto en el que los tumores están ya por encima de las enfermedades cardiovasculares, con lo cual estamos hablando de un superviviente entre los supervivientes, de un cáncer además muy especial. Y va a estar acompañado en la mesa de Javier Castro Deza, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UBA, que te invito a que subas, y que además durante mucho tiempo ha sido responsable de nuestra salud alimentaria, cosa que es importante. Con Tomás Ruiz, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Río Ortega. Adelante. Y con nuestro superviviente, Javier Otero. Bueno, vamos a empezar con Javier Castro Deza, un poco para que nos hable del meollo, de lo que estamos hablando, de las vacunas, pero también que nos introduzcas un poco en cómo es todo este mundo de los bulos, de las mentiras, de las fake news, pero en medicina, de lo que nos puede influir. Y además tú te lo has encontrado en tu carrera, a lo largo de tu carrera, has luchado muchísimo contra la desinformación. Bien, buenos días a todos ustedes. Es un placer para esta persona que ya lleva muchos años en la sanidad estar aquí con todos ustedes. Enhorabuena, sigan creyéndonos, sigan trabajando, sigan haciendo las recomendaciones de sus profesionales, porque realmente esto es lo que les va a dar calidad de vida. Y ánimo, que lo van a superar. En primer lugar, un mensaje para decir que en ese rol las vacunas juegan un papel determinante. Lo ha dicho Sandra al principio, o en la presentación. Ella ha pasado, digamos, por 2 talleres de reparación total en cuanto a su sistema inmunitario. Es el que nos defiende, es nuestro ejército, el que tenemos por dentro, el que cuando tenemos una pequeña infección, una gran infección, se pone en marcha para combatirla, ¿no? Desgraciadamente, hemos encontrado en los últimos años una, digamos, exagerada presencia de bulos, de mitos. Por un lado, la información es magnífica, porque lo que antes ocurría en un sitio del mundo tardábamos 5 a 10 años en enterarnos en los otros sitios. La comunicación, los sistemas de información nos han proporcionado información, formación, pero también desinformación, ¿no? Entonces, combatir un bulo o un mito no es tarea fácil, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la condición humana nos lleva a creernos más lo que nos cuentan determinados medios de comunicación, determinados, digamos, personas que se autodenominan expertos, y en las vacunas hay una gran cantidad de expertos,
y no creer aquellos que nos informan en la consulta, nos informan que son profesionales de su día a día, nos trasladan su consejo y esos son los habituales. Tendemos a buscar lo más sofisticado, lo más parecido, lo que nos gustaría a lo mejor alcanzar y además, ¿qué nos van a contar las administraciones sanitarias? ¿Qué nos van a contar la industria farmacéutica? Seguro que tienen intereses extraños. Miren, las vacunas son fundamentales para los enfermos de cáncer. Este es el mensaje que yo les quiero trasladar a ustedes. Fundamentales. Nuestro sistema inmunitario, cuando tenemos un cáncer, está tocado. No tenemos la misma capacidad de respuesta, no tenemos la misma capacidad de reacción. Puede complicarnos todo el esfuerzo que está haciendo el oncólogo, la ginecóloga, el patólogo, el neumólogo en su tratamiento porque adquirimos una infección no prevista que se habría evitado fácilmente con un cumplimiento de vacunas si para esa enfermedad infecciosa hay una vacuna. Las vacunas no matan, las vacunas no producen cáncer, las vacunas no producen trastornos graves, las vacunas son seguras y eficaces. Es el medicamento, las vacunas, que es un medicamento, no es una pócima, es un medicamento, es el medicamento que más controles de seguridad, de eficacia y de calidad tiene, más que muchos tratamientos oncológicos que manejamos cotidianamente. Porque tienen que, de alguna forma, esforzarse en hacer crecer un producto que no es tan fácil, no es un producto químico, hacer un producto químico es mucho más fácil que hacer una vacuna, se tarda mucho tiempo, se pasan unos controles muy rigurosos y, por lo tanto, tenemos que estar seguros que aquellas vacunas que están diseñadas, autorizadas y reguladas por los países son seguras para ponerlas. Pero nos falta algo, nos falta por qué tenemos esta percepción de las vacunas como una cosa rara y extraña. Porque nos falta lo que es la cultura de la información sanitaria. A todos, ¿eh? No piensen que solamente este es un problema de los pacientes. Los propios facultativos, médicos, muchas veces nos ponemos un poco reticentes a una vacuna. No. Tenemos que explicarle bien al paciente las ventajas que tiene una vacuna. Y si no lo sabemos, consultemos al profesional que entiende de vacunas. Entonces, uno de los retos que tiene la sociedad para combatir el bulo y el mito es que nuestros niños, ya ven dónde voy, nuestros niños adquieran una cultura sanitaria de la importancia que tienen las vacunas para preservar la salud de las personas. Igual que nuestros hijos han contribuido a reducir el hábito tabáquico de los padres, papá no fumes, que eso es muy malo, me ha dicho el profesor que no fumes, papá, pero no puedes dejar de fumar. Tenemos que intentar que todas las administraciones trabajen en favorecer una cultura de que las vacunas es una forma de vida saludable, que si luego tenemos un problema de un cáncer, nos van a proteger frente a coinfecciones que pueden aparecer. Podemos estar trabajando con una mujer que tiene un problema ginecológico de un cáncer y después de todo el esfuerzo fallecer por una neumonía por no haberse vacunado frente al neumococo o por no haberse vacunado frente a la gripe que estamos ahora en esta fase. Mi primer mensaje, Carlos, es ¿cuántos no se han vacunado de la gripe todavía? Pues que se vayan a vacunar. ¿Nos parece una enfermedad trivial? Sí, pero no lo es. En España se mueren casi 7.000 personas todos los años por la gripe. 7.000 personas. Con una vacuna que tenemos que protege. Y alguien puede decir, ya, pero no protege al 100%, ya. Pero protege entre el 50 y el 70%. Y aquellos que dicen que no les protege reduce el riesgo de padecimiento y de comorbilidades. Por lo tanto, con estos dos ejemplos para empezar, creo que queda claro la trascendencia de las vacunas. Pero, por favor, cada vez que tengan una duda, no consulten al doctor Google. No sigan los medios, digamos, mediáticos de información, las noticias no contrastadas. Acuden a su neumólogo, a su ginecólogo, al especialista en medicina preventiva, que soy yo, que dirijo un equipo que estamos en ensayos clínicos de vacunas que ahora, del Hospital Clínico Universitario, y encantadísimos. Les damos la información hasta por teléfono para que no
no vayan a vernos, si no quieren. Pero manéjense en el estricto entorno profesional. Un coche tiene una avería, ¿de quién nos fiamos? Del reparador de nuestro taller. Y si no nos ha dado buen resultado, vamos a otro taller, pero siempre a un taller. No preguntamos al que pasa por la calle que qué le pasa a su coche. Entonces, acudan, por favor, a los profesionales para recabar la información que tengan, por muy peregrina que les pueda parecer. No se fíen de lo que hay en los medios de comunicación, digamos, no profesionalizados. Porque es verdad que la gente dice, bueno, ¿para qué me voy a vacunar? Si total, bueno, pues ya están vacunados muchos, me tocará algo. No, no, no. Usted se debe vacunar. ¿Qué hacemos cuando hay una alerta sanitaria grave, como la que hemos padecido el COVID? Nos empujamos inicialmente para tener la vacuna. La cosa va cayendo, luego ya no vamos. Nos tienen que venir a buscar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una meningitis en un colegio? Todos nos preguntamos si estamos vacunados, no vacunados, los niños, nos aterroriza. Pues por favor, eviten eso y piensen que la vacunación es un elemento fundamental como el tratamiento quirúrgico, como el tratamiento radioterápico, como el tratamiento oncológico que les ofrece su profesional. Ese es mi mensaje inicial. Lo has hablado con claridad, cultura de información médica, quizás es lo que nos falta. Fíjate lo que hemos ganado cuando tú vas ahora a una farmacia y cuando pasas tu tarjetita, lo primero que te preguntan es ¿se ha vacunado usted de la gripe? La información es absolutamente el primer paso. Y en esa información, Tomás, como se ha hablado también en la mesa anterior, es importantísimo el toma y daca entre el paciente y el médico. Muchas veces exigiéndole al médico eso que ahora cuando sales de la universidad se llaman habilidades blandas. Dice, me importa que usted tenga un expediente de ingeniero de todo 10 si usted no empatiza y usted no sabe. Pero claro, esto en el caso de un médico es especialmente importante porque esa información que salva vidas, cuanto mejor se transmita, cuando mejor sepa el paciente lo que tiene que hacer, lo que tiene y lo que tiene que hacer, es vital. Pero también nos llegan los pacientes cargados de bulos, cargados de impresiones que no son. ¿Cómo es tu experiencia en este territorio? Bueno, pues muchas gracias. Yo quería dar las gracias a la Fundación Sandra Ibarra por haberme invitado a participar en este evento, pero sobre todo por habérmelo dado a conocer. Yo llevo 30 años ejerciendo la medicina, atendiendo pacientes con cáncer, pacientes curados de cáncer, y nunca me había planteado qué pasaba después de la curación, ¿no? Parece como que cuando te has curado, pues tienes que tener una vida feliz. Y yo creo que pues agradezco mucho haberme dado a conocer esta fundación y poder participar encima en ella en este congreso. Efectivamente, nosotros atendemos a un grupo de pacientes que son especialmente susceptibles de necesitar vacunación, porque atendemos a pacientes respiratorios, muchos mayores, muchos crónicos, otros pacientes con cáncer, y es curioso en esta época del año que tenemos que recomendar la vacunación a todo el mundo y en otras también la del neumococo, las respuestas que recibimos, ¿no? Yo creo que podemos entender, primero, sobre respuestas de falta de eficacia, o sea, tú propones a un paciente que se le recomiendas la vacunación y el argumento que te da el paciente es que considera que la vacuna no va a ser eficaz o efectiva, ¿no? Bueno, es la minoría. Cuanto más grave está el paciente, o a lo mejor pacientes oncológicos, normalmente no va a dudar de que la vacuna va a ser útil para él. Pero sí que en el colectivo joven, y luego apuntaré otra cosa sobre este tema, en el colectivo joven mucha gente cree que la vacuna no va a ser efectivo en su caso y no, a nivel de evitarme una infección leve, no me compensa asumir la molestia de ponerme la vacuna, ¿no? Esa sería la primera, que yo creo que sí que es importante informar sobre que las vacunas son efectivas, a nivel individual y a nivel colectivo. Luego hablaremos de este tema. El segundo aspecto ya, que es el más interesante, es sobre los efectos secundarios de las vacunas. Yo no me vacuno, entonces en esto es que hay cosas muy anecdóticas, ¿no? Y lo miras en Internet y lo consultas. El otro día me consulta. La vacuna de COVID aumenta la incidencia de insuficiencia cardíaca 900%. Y me lo enseña en una noticia en el móvil del paciente. Claro, bueno, yo lo primero que hice cuando llegué a casa por la tarde, digo, voy a consultar esto, porque… Entonces, la cita bibliográfica que daba es que algunos pacientes vacunados habían tenido miocarditis. Efectivamente, una minoría, miocarditis leve, pero
Luego sale y ponía múltiplemente enviado o enviado muchas veces, lo que ponen estas cosas. Esto es un horror. Pero Porque es información completamente ¿Te lo falsa. llevaba en el teléfono móvil? Lo llevaba ya, me Lógicamente. lo enseña, me lo reenvió para que yo lo pudiese consultar por la tarde. Porque, bueno, entonces esto puede ser creíble, ¿sabes? Son informaciones falsas que pueden ser creíbles y que pueden fomentar que la gente no se vacune. Esto es una desinformación sistematizada que tiene que tener un interés y que hay alguien detrás de ello que habrá que estudiar. Luego hay bulos, pues ya increíbles, ¿no? Que es que me están metiendo un microchip. Pero bueno, ¿sabes? Esto es totalmente absurdo. Entonces ya contra estos bulos, pues... Pero luego hay argumentos que son más difíciles para un médico que pueden ser verdad. Porque hay pacientes que me dicen, no, mire, la última vez que me vacuné me puse malo. Esto es frecuente y es un argumento frecuente para que un paciente no se quiera vacunar. O es que es probable que si me pongo la vacuna y estoy incubando un catarro, empeore. Esto no es verdad. El sistema inmune, afortunadamente, puede responder a la vez a múltiples antígenos y porque yo esté incubando un catarro de otro microorganismo, pues no tiene por qué, si me estoy vacunando de la gripe y tengo un rinovirus, empeorarme el rinovirus. Esto no es verdad. Y luego, ¿qué pasa cuando en un momento de la sociedad se vacuna a todo el mundo a la vez, como pasé con el COVID? Pues que todo lo que pase está relacionado con la vacuna, temporalmente. Si se ha vacunado toda España en un periodo de una semana y aparecen 50 tromboembolismos pulmonares, pues es que me vacuné hace 2 días. Ya, pero es que se ha vacunado todo el mundo. Entonces, cuando se han hecho análisis de incidencia, no es verdad. No tiene que ver con la vacuna. Pero estos serían bulos y mitos que tenemos que explicar a los pacientes y que tienen una lógica totalmente argumentada. Y luego una cosa que es lo que más me preocupa y que va en relación con la gente joven es que hemos perdido el sentido de colectividad. O sea, yo creo que en los últimos años, yo que llevo 30 años de ejercicio, hemos pasado de una sociedad que buscaba el bien común y muchas cosas colectivas y se han potenciado mucho nuestros derechos individuales. A nivel de medicina, pues se ha potenciado la autonomía del paciente, que me parece bien, y a nivel... ¿Qué está generando esto? Que yo le digo a mi compañero neumólogo, residente, enfermera, trabajador sanitario, que se tiene que vacunar de la gripe y él me dice, no, es que a mí, yo no tengo 65 años. A mí la gripe no me va a producir una enfermedad grave, no quiero que me duela el hombro 2 días o que me dé fiebre esta tarde. No, pero si tú te vacunas por tus enfermos. Si tú ten en cuenta que si tú adquieres la gripe o el COVID durante 2 días, puedes contagiar sin síntomas. O sea, esto es increíble. Pues llevamos el 28% de vacunación a día de hoy en el hospital. Hemos recibido una carta al consejero, a los jefes de servicio de los hospitales, para promover la vacunación, porque nos hemos puesto de objetivo el 70% de vacunación en los trabajos sanitarios. El 70%. ¿Pero por qué no el 100%? O sea, si nosotros no nos vacunamos por nosotros mismos, y lo mismo sucede en el entorno de un paciente con cáncer, no se tiene que vacunar solo el paciente con cáncer, se tiene que vacunar la colectividad. Es que disminuimos un 47% de las hospitalizaciones. Es que si el hospital en Navidad está lleno, se anulan cirugías de cáncer. Es que la gente que no se está vacunando está impidiendo que luego en invierno operemos. O sea, el problema es que el concepto de la vacunación y el sentido de colectividad se está perdiendo. Tú no te vacunas por ti, te vacunas por el bien común. Y este mensaje se transmite... No, se transmite que el COVID, la vacuna COVID, produce un incremento del 900% de insuficiencia cardíaca, que es creíble. Entonces, que lo hemos comentado antes de la mesa, y yo creo que a lo mejor tú como periodista, sí. ¿De dónde viene esta desinformación y qué intereses tiene? Porque yo como médico no me lo puedo creer. Pues yo entiendo que desinformar del tabaco está claro. O sea, mandar una información errónea al tabaco tiene unos intereses claros en los que venden tabaco. Pero aquí, ¿quién gana dinero con esto? ¿Sabes? Sí. Lo tenemos claro, tenemos claro qué es lo que ocurre. Sí. Estamos hablando de un problema concreto en el cáncer y con las vacunas, pero el gran problema que tenemos como ciudadanos es la desinformación, o la contrainformación, o la antiinformación, o la manipulación, o como lo quieras llamar. 80% de las noticias que circulan, según el Observatorio Europeo, son fake news. Todo lo que lees en Internet, 80%, son fake news. ¿Esto quiere decir que todo lo que cuentan es falso? No. Quiere decir que una parte de esa información es falsa. Y esa parte que es falsa tiene un sentido muy claro, que es derribar un sistema.
Estamos en un sistema que hemos llamado democracia occidental, que está en el borde de este escenario o de este precipicio. Entonces, el objeto es derribar un sistema para colocarte tú en un sistema nuevo y aprovecharlo. Todo eso sirve para la industria, para las manufacturas, para los transportes, pero sirve también y tiene mucho que ver con la sanidad y con lo que podemos creer o no creer y podemos hacer o no hacer. Bueno, es un fenómeno mundial, ya que me preguntas. Pero si esto soy yo el que os tengo que preguntar a vosotros qué podemos hacer, qué podemos hacer contra eso, porque yo no sé si entre la especialidad, cuando terminas medicina, te tienen que poner especialidad desmontador de bulos. Pues bueno, pues se saca un 9 como desmontador de bulos o tal. Sí. ¿No? Parece que, no sé si, pero sí de alguna manera, sistematizar, que es una palabra que hemos utilizado antes, en las comunicaciones de los médicos. El médico tiene, por supuesto, que ser un informador veraz de lo que está ocurriendo, como un periodista, como cualquiera, no sé. Sí. ¿Y qué hacemos con ello? Mira, si me permitís, yo creo que este es uno de los temas ahora que condiciona más la utilidad o la cobertura de las vacunas, los bulos, pero va a ser difícil evitar todo esto a corto plazo porque estamos inmersos en unos canales de información muy variopintos, ¿no? Por lo tanto, yo propongo varias cosas, lo he dicho antes. Crear una cultura en nuestra gente joven, en los más jóvenes, de conocimiento saludable sobre cosas que tienen valor en las personas para su desarrollo. Igual que enseñamos a los niños de una determinada edad a circular por un sitio, a que no pasen un semáforo, pongo un ejemplo a lo mejor un poco exagerado, solos, a que den la mano a la persona que la acompañe, de alguna forma ser respetuosos. Yo creo que tenemos que inculcar cada vez más una formación, una cultura sobre la prevención de las enfermedades y el papel, en este caso, de las vacunas o de otras estrategias que van a formar parte a lo largo de su vida, ya sean individuos que tengan la fortuna de no tener ninguna patología o individuos que tengan un problema de salud, de un cáncer, que cuando lleguen hayan generado esa cultura. Y ese conocimiento desde pequeño algo podrá hacer para que cuando todas estas noticias de condicionantes vengan, por lo menos sepan dónde encontrar la documentación, la información o la persona que le puede trasladar la veracidad al respecto. El caso que nos contaban es un paciente que llega con esto, el médico ve y dice, bueno, ¿esto dónde habrán sacado? Y a la próxima consulta que venga ese profesional diga, mire, esa información que usted me pasó no es adecuada, no ha pasado nada de esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, ese es para mí el primer nivel, el primer escalón del proceso formativo y combativo, en el buen sentido de la palabra, contra bulos, porque la incultura, el desconocimiento, es muy atractivo para las cosas, digamos, más extrañas. Miramos más lo extraño que lo habitual, ¿no? Y luego el papel que juegan los profesionales sanitarios en este rol. Nuestra consulta tiene mucha presión, mucha actividad, manejamos tecnologías sofisticadas, manejamos tratamientos sofisticados, hacemos intervenciones quirúrgicas sofisticadas, pero a veces, hay que decirlo, nos olvidamos de lo más básico. Ese tiempo no le dedicamos. Yo dirijo un grupo de personas que investigamos qué opinan los ciudadanos españoles, en una encuesta que se hace con GAT3, ¿no? ¿Qué opinan los ciudadanos españoles sobre por qué me quiero vacunar o por qué no me quiero vacunar? Y la respuesta que dicen es que no han recibido, la más que condiciona la no vacunación, porque no han recibido información suficiente por parte de los profesionales sanitarios. Esto es una tragedia de este país. Y lo digo como sanitario que soy. Es una tragedia de este país. Y si encima vamos a las estadísticas de qué cobertura, que es personas que se tienen que vacunar y se han vacunado, hacen los profesionales sanitarios en las vacunaciones, no somos ejemplo de casi nada. Entonces, consejos vendo que para mí no tengo. ¿Cómo vamos a tener credibilidad para que un paciente que llega y le preguntamos, oiga, ¿usted se vacuna habitualmente de la gripe? Y me puede decir, ¿y usted? ¿Estoy yo preparado como profesional para dar una respuesta de que me he vacunado de la gripe?
Pongo el ejemplo de la gripe porque estamos ahora. Con esto mi mensaje está claro. Por lo tanto, dos escenarios que para mí son importantes. La cultura desde abajo, la formación, y los responsables, un compromiso ético y deontológico serio y riguroso. La vacunación no es obligatoria en España, para ninguna de las vacunas, salvo que haya una emergencia nacional y la ley de garantías de seguridad pues establezca. Pero nadie se le puede obligar a vacunar, ni a un profesional sanitario se le puede obligar a vacunar. Esto ya está pasando en algunos países europeos donde hay un debate muy serio en este sentido y probablemente, no digo que se cambie esto, pero que nos va a obligar más pronto que tarde a tomar alguna medida. Pero claro, si no tengo un comportamiento ético deontológico, ¿cómo me va a creer ya mi paciente? Y este es un tema en el que le estamos dando muy poquita importancia porque es un tema menor, yo ya sé lo que son las vacunas, a veces las sociedades científicas no inciden suficiente, las administraciones sanitarias no inciden lo suficiente, no incidimos lo suficiente, los colegios profesionales no inciden lo suficiente para generar una auténtica cultura de vacunación. Como decía, el 100% de los profesionales debieran estar vacunados como un ejemplo más para que el paciente siga nuestro ejemplo. Dos cuestiones aportadas. Bueno, está claro que las vacunas salvan vidas, la información salvan vidas y vamos a nuestro superviviente, que es nuestro testimonio aquí hoy más importante, que te voy a preguntar hasta qué punto la información te salvó la vida, porque no lo he dicho, pero claro, fue diagnosticado en plena pandemia, con lo cual tú tenías que manejar información de primer orden, moverte en un mundo que lo tenías en contra en todos los sentidos. Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo ha sido además tan brutal que te sucediera en ese momento, ¿no? A ver, pues buenos días a todos. Fue complicadísimo, porque date cuenta que estaba prácticamente todo cerrado. A mí me diagnostican un cáncer de pulmón en enero del año 21. Entonces, bueno, fue un poco difícil. Mi síntoma fue una tos como un metrónomo, improductiva, que me ponían un corticoide y al día siguiente volvía exactamente igual. Dije esto no me huele bien. Entonces quería que me viera un neumólogo y me dijeron 4 meses. Y bueno, a partir de ahí pues me busqué la vida y porque bueno, trabajo muy cerca también de la clase médica y me pudieron atender rápidamente. No es el caso de todos, claro. Cada paciente y cada caso es un mundo. En cuanto al tema de la información, pues quizá tuve el privilegio de vivir en este mundo y de trabajar en este mundo, 33 años llevo. Pero claro, en aquel entonces, hace 3 años, el que no tenía ese acceso, pues, porque claro, como bien decía el doctor, te metes en Internet, pero es que los chavales de entre 14 y 20 y tantos años ya es que no se meten en Internet propiamente dicho, es que se meten en TikTok y se pasan 12 horas al día metidos en TikTok y ahí no leen. Principalmente a lo que se dedican es a ver vídeos de un montón de descerebrados especialistas en nada con otras intenciones. Y yo he llegado a escuchar verdaderas, ya no te digo barbaridades, mucho peor que barbaridades, verdaderas aberraciones. O sea, que dices, bueno, pero ¿cómo no le meten a este tío una querella ya? O sea, bueno, pues yo creo que el tema de los bulos, de las mentiras, en España, y yo creo que en general en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica y en todo el mundo, como que de alguna manera se ha asumido, se está normalizando. Tú ves, a ver, ¿por qué la mentira se normaliza? Lo que hablábamos, ¿con qué extrañas? Y sí, al final hay un porqué y hay unas razones absolutamente clarísimas. Haces así, rascas y dices, coño, ahora es que lo entiendo. ¿Por qué miente la gente? Y lo asumimos en tanto en cuanto, yo qué sé, voy a poner un ejemplo bobo, un debate político. Y uno mete 30 mentiras en 10 minutos. Y todo el mundo se queda, pues vale. Entonces, ¿qué pasa?
que estamos normalizando la mentira. Me gusta decir la mentira, que no el bulo. Me gusta decir la mentira, que es como lo entiende todo el mundo, la mentira. Claro, en lo que nos está ocupando, en el terreno de la sanidad, es todavía peor, porque esos discuten y luego cada uno tirará por donde crea más oportuno. Pero claro, en el mundo de la sanidad la cosa se complica y se pone muy seria, porque hay, como bien decían aquí, el tema de la pandemia. El que no se vacuna, a ver, estás poniendo en peligro a los demás, a tus propios compañeros, a tus pacientes y a todo el mundo. Entonces, las repercusiones pueden ser muy trágicas, muy trágicas. O sea que lo de la información hay que tratarlo, y tenía que haber pedagogía, pero por parte de las administraciones, y machacar. O sea, y no lo pongas en el telediario de las 2. Ponlo en TikTok. Claro, porque es donde la gente se mete. Ponlo en TikTok. En TikTok tiene que salir el especialista, tiene que salir el científico, tiene que salir… Eso es lo que hay que normalizar. Carlos, sobre todo para que la gente joven empiece a mentalizarse. Espera un segundo. Sí. Solo quiero decir que todavía no está diagnosticado entre los cánceres la mentira en la política, que es uno de los cánceres más dañinos que existen y de mayor repercusión. Pero dicho lo cual, no sé qué ibas a decir. Sí, en esto que tú planteabas es muy acertado, porque nosotros estamos observando que cuando se lanzan mensajes de apoyo a la vacunación para las distintas personas, no avanzamos en nuevos métodos más personalizados, y aquí se habla de la medicina personalizada, probablemente la información haya que personalizarla más, y acudimos a métodos muy genéricos. Llega el momento de las vacunaciones, hacemos unos documentos, hacemos unos panfletos, llevamos a 2 o 3 señores que hablen un día, 2 días, o medios de comunicación mandan un mensaje 1 o 2 días. Pues efectivamente tenemos que empezar a plantearnos herramientas de información que lleguen a los colectivos que nos interesa, que escuchen la otra versión de la política, de la vacuna, la otra versión. ¿Por qué? Porque esa gente no se conecta en Internet, ¿de acuerdo? Y difícilmente vamos a intentar cambiar algunos de sus pensamientos, porque no les llegan estos mensajes. Y eso sí que es una tarea que no está construida. Probablemente todavía nos falten estructuras tecnológicas, digamos, profesionales capaces de hacer buenos mensajes, porque esto tiene su aquel. O sea, aquí el mensaje tiene que estar elaborado por profesionales de la comunicación, claro, y que manden mensajes. Y además con una continuidad importante. Si todos nosotros revisamos cuándo se habla de la gripe o del coronavirus, en 2 momentos: cuando llegan los meses de otoño, octubre, o bien cuando hay un repunte de casos en coronavirus, que ya empezamos a asustarnos. Esto nos pasó en el mes de junio de este año pasado. El repunte de casos fue bastante alto y nosotros no habíamos recibido ninguna petición así especial de preocupación, y empezamos ya a tener personas que estaban muy preocupadas que qué pasaba con su vacuna. A lo largo del resto del tiempo, ni los profesionales sanitarios, ni las administraciones, ni incluso las personas que tienen un proceso de inmunosupresión, bueno, pues le vamos perdiendo como ese tema ya ha pasado, ¿no? Y tenemos que avanzar en estrategias de comunicación más profesionalizadas y más específicas, de verdad, porque es que si no, no vamos a poder llegar a gente que se crea una forma de comprensión y que además es muy difícil después que cambie. Además es la gente que tomará el testigo de la sociedad, sí, en 10, 12 años o 20 años, pero son los que luego van a dirigir. Y eso obedece a profesionales. Yo no sé cómo se puede llegar a los de TikTok, no sé cómo se puede llegar a los de Instagram, aunque eso llegamos de mucha gente, pero seguramente claro que haya que establecer políticas de comunicación, claro que importantes. ¿De acuerdo? Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a terminar con tu testimonio, con una última pregunta que te hago para que la dejemos aquí. ¿Hasta qué punto tú, que eres un superviviente, el tratamiento habrá sido lo primero, tu actitud mental habrá sido también lo primero? ¿Hasta qué punto la información, la buena información y la comunicación
que hayas mantenido con los médicos, o tú mismo, sabiéndote mover con la información, te ha salvado la vida. Ha sido vital para que puedas estar contándolo hoy aquí. ¿Qué valor le das a eso por encima de todas las otras cosas? A ver, te ayuda sobre todo a ser consciente de lo que te está pasando, cómo te está pasando, cómo va a repercutir. A ver, cuando a mí me pusieron el principio activo de la quimioterapia, el paclitaxel, es muy neurotóxico, pero es eficaz. Es eficaz. A mí cuanto más me dolía, digo, otro día más y otro día más, porque eres consciente de lo que te estás tomando, de lo que te están dando los profesionales, que son los que saben y saben lo que te conviene. Ahí no hay discusión, ya está, no hay discusión. A partir de ahí, hombre, si tú además tienes una actitud positiva y no dejas caer los brazos, yo te puedo decir que lo primero que hice no me habían hecho ni el TAC siquiera. Habíamos visto la placa, había una masa de 28 centímetros cuadrados. Bueno, yo me tuve que sentar, pero a los 10 minutos le estaba diciendo al médico, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo vamos a abordar? O sea, lo primero que hice fue cerrar toda mi vida. Eso fue lo primero que hice, sin saber siquiera si había metástasis, si no la había. Pero eso fue lo primero que hice, cerrarlo, dejarlo todo bien enganchado, porque no sabía qué iba a pasar. Pero a medida de que luego la información te va llegando, la cosa, en mi caso, afortunadamente, digamos que, bueno, se fue suavizando, en el sentido de que lo primero que piensas es que te vas a morir. Eso es lo primero que piensas. El que diga que no, vamos, es lo primero que piensas. Porque además eres consciente de lo que es. También ayuda tu ser inquieto, ¿no? Y enterarte, preguntar por los buenos cauces, obviamente. Y al final, pues eso cuando la carrera ya empieza a suavizarse también, es decir, bueno, apriete un poco más tranquilo, ¿no? Dices, coño, pues me ha ayudado esto, me ha ayudado el saber, me ha ayudado el haber escuchado a los profesionales, me ha ayudado, bueno, este proceso que es duro, pero lo he llevado, ya no con dignidad, sino con conocimiento de causa. Es importantísimo. La comunicación que hablaba antes Sonia entre el médico y el paciente también es muy importante, pero el paciente tiene que ser inquieto, tiene que preocuparse por saber qué le pasa y los medios están, es dar la tecla adecuada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que sacamos 3 conclusiones claras. Las vacunas salvan vidas, la información salva muchas más vidas y en el próximo congreso, Sandra, tendremos que dedicarle más tiempo a la comunicación, que creo que es vital en todos los sentidos y que también salva vidas la comunicación. Pues muchas gracias y creo que nos vamos a tomar un cafelito.